¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones de este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy vamos a ver los primeros antecedentes que tenemos sobre, en la historia universal, sobre este tema de la epistemología. Como ya lo platicamos ayer y lo platicamos en otras ocasiones, lo hemos platicado en otros diplomados y en otras sesiones, bueno, en la antigua Grecia nació esta figura muy importante de la academia. La academia que nació en la antigua Grecia, pues nos habla exactamente de lo que hemos platicado el día de ayer, de este tema de discutir los temas, ¿no? Discutir los asuntos, discutir y llegar a conclusiones distintas a las que se tenían antes. La academia es una escuela filosófica idealista de la antigua Grecia y todavía a la fecha seguimos hablando de la academia. En pocas palabras, la academia quiere decir que hay que continuar discutiendo las ideas, generando nuevas ideas y llegando a nuevas conclusiones. La Academia de Atenas entonces se caracterizaba por la vuelta al método socrático, lo que también ya habíamos comentado un poco ayer, mediante el empleo de la ironía, la interrogación y la duda. Es decir, la escuela académica de Atenas nos habla siempre de cuestionarnos todo y generar siempre la duda sobre cualquier tema. Es lo que se llama cómo resolver los problemas vía diferentes interrogantes para llegar a nuevas respuestas. Si no nos hacemos un interrogante, no vamos a llegar a una nueva respuesta. Tenemos que interrogarnos, tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos cómo están las cosas hasta el momento y qué es lo que se puede, pues, corregir o en su caso mejorar para tener mejores ideas, mejores propuestas y llegar a mejores conclusiones. Esto puede ser desde cualquier trabajo, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, bueno, en el caso del tribunal podemos realizar un proyecto de sentencia y no porque nos llegue un asunto similar o muy parecido, tengamos que realizar el mismo proyecto de sentencia. Cualquier documento que realicemos en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, lo podemos ir perfeccionando, aunque sea una coma, un punto, un renglón, lo que sea, pero siempre, cada vez que lo volvamos a realizar, tendremos que irlo perfeccionando poco a poco, porque esa es la idea, ¿no? Ya, por ejemplo, realizamos un proyecto de sentencia, ya está ahí listo, hay que cuestionarnos, hay que revisarlo con crítica, hay que ver qué le podemos mejorar. A lo mejor salieron 50 hojas, pues hay que ver si podemos hacerlo de 40 y cómo podemos hacerlo de 40 con las mismas características, ¿no? Los mismos argumentos, pero con menos hojas quizá, o mucho más claro, o quitarle, por ejemplo, a ese documento las palabras en latín que pueden confundir a la ciudadanía, hacerlo con párrafos más breves, con una redacción mucho más clara. Y uno dice, bueno, esto ya me salió mejor, bueno, pero la Academia de Atenas nos dice, sí te salió mejor, pero el que sigue le tienes que buscar con crítica algo para que salga mejor y así poco a poco. Y entonces imagínense, después de hacer 20 proyectos de sentencia, pues el 21 obviamente va a ser mucho mejor. Y así deben ser en toda la vida profesional, en lo que sea, pues siempre esta teoría de la Academia de Atenas, de la antigua Grecia, pues nos habla de que siempre hay que interrogarnos por qué están así las cosas y cómo podrían mejorar las cosas, o si realmente es la verdad lo que estamos analizando o nos lo cuestionamos y decimos, no, a lo mejor estamos en el error y hay que, obviamente, subsanar cualquier error, ¿no? Entonces, en el sentido estricto, la epistemología general se ocupa de calificar la naturaleza y la validez del conocimiento científico. Todo lo que nosotros pensemos que está mal o que hay un error por ahí, pues tendremos que comprobarlo científicamente. La prueba, que ya esto analizaremos en las siguientes sesiones, pues es un método muy importante para comprobar el conocimiento científico. Para saber si se genera ciencia o no, siempre debemos de necesariamente comprobarlo de alguna forma.
La epistemología general, en resumen, tiene por objeto de estudio las proposiciones lógicas articuladas mediante las cuales se presentan las teorías científicas a las que se identifica, se describen, se analizan, se clasifica, se sistematiza, evalúa y critica, en las cuales constantemente tenemos que repensar, tenemos que hacernos replanteamientos sobre cualquier tema que estemos analizando, ¿no? Que estemos investigando, que estemos llegando a un mejor conocimiento. Y el derecho, pues es una ciencia muy clara donde siempre tenemos que replantearnos si lo que estamos analizando lo estamos analizando de la mejor manera, si como estamos resolviendo en los tribunales lo estamos haciendo de la mejor manera, si el diseño jurídico en nuestro país está de la mejor manera o no está. Cuando nos replanteamos los problemas a los que nos podemos enfrentar o cómo podemos generar nuevo conocimiento, tendremos entonces siempre que revisar todo el sistema, en este caso el sistema jurídico. Y entonces también surge una interrogante, ¿cómo sabemos, por ejemplo, si lo aterrizamos en materia electoral, cómo sabemos que el sistema jurídico en materia electoral es correcto o hay que perfeccionarlo, ¿no? O hay que buscar un nuevo sistema? Y en tratándose ya del derecho, pues para saber si en una nación, en un estado, estamos bien con nuestro sistema jurídico o hay que perfeccionarlo, la única forma es acudir, como se señala en la academia, al derecho comparado. Si yo les pregunto, ¿está bien el sistema jurídico electoral en México o qué le podemos hacer para perfeccionarlo? Pues la única forma que podemos saber y podemos contestar esa pregunta es el derecho comparado. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las elecciones en otros países? ¿Qué sucede cuando se cuestionan las elecciones en otros países? Y cómo aplica el sistema jurídico, si es que aplica el sistema jurídico en otros países, ¿no? Entonces, terminando la sesión del día de hoy, vamos a ver cómo está el sistema jurídico electoral mexicano y qué podemos perfeccionarle de este sistema jurídico. Cada vez que escuchen reforma electoral, quiere decir que se están haciendo diversas interrogantes en el Congreso de la Unión sobre el sistema electoral y pues cuando escuchemos reforma electoral es que el poder legislativo quiere perfeccionar ese sistema electoral y entonces ahí es donde surgen las interrogantes dentro del poder legislativo y después surgen obviamente nuevas ideas para transformar el sistema electoral en México y crear un nuevo sistema electoral mejor, ¿no? Y obviamente pues se genera la discusión. Imagínense un congreso o un parlamento en el mundo donde no se genere discusión. Si no hay discusión, pues no vamos a llegar, obviamente, como nos dice esta teoría, a un nuevo conocimiento. Como ya lo platicamos, siempre aplicando ¿no? al pensamiento crítico, pero pues ahorita estamos justo en ese tema, ¿no? De una reforma electoral, un nuevo diseño, del voto electrónico y también de un sistema jurídico electoral que se puede perfeccionar. Ya lo veremos al final de la sesión, cómo está nuestro sistema electoral mexicano y qué podemos perfeccionar vía la discusión. Ahora también es muy importante este tema también, que lo veremos o lo verán en otras sesiones de la justicia abierta, ¿no? Justicia abierta pues quiere decir que en el Parlamento, primero donde se aprueban las leyes de un nuevo sistema jurídico y posteriormente en los tribunales donde se aplican esas nuevas leyes, debe ser abierto, es decir, las legisladoras y los legisladores, al crear una nueva reforma electoral, al crear un nuevo diseño electoral, pues tiene que ser vía parlamento abierto o vía también justicia abierta por parte de los tribunales. ¿Eso qué quiere decir? Que deben de consultar las legisladoras y los legisladores a toda la sociedad, deben de consultar a los tribunales, por ejemplo, en una reforma electoral, pues deben de consultar al INE y deben de consultar al Tribunal Electoral que proponen para perfeccionar el sistema electoral. También esto nace de aquí, desde la antigua Grecia, deben de consultar también a la academia, ¿no? Si yo soy diputado o diputado y voy a votar por una reforma electoral,
pues consulto a los tribunales, consulto al INE, consulto a la academia, consulto a los especialistas en materia electoral, consulto inclusive muchas veces a la ciudadanía para que se genere la discusión, se generen nuevas ideas y se cree un nuevo sistema, en este caso electoral, más eficiente. En algunos parlamentos en el mundo, cuando van a realizar alguna reforma de algún tema a la legislación, pues se le consulta muchas veces a la ciudadanía. Hay países en el mundo donde una ciudadana o un ciudadano puede presentar un artículo o una investigación al Congreso, al Parlamento, y en ese Parlamento, en ese Congreso, pues revisan, ¿no?, las ideas de ese ciudadano, de esa ciudadana. Aquí, pues también podremos presentar, por ejemplo, si hay una reforma electoral, pues podemos llegar como ciudadanas o ciudadanos y presentar alguna propuesta a el Senado de la República. Ya el Senado de la República en algunos casos ha revisado propuestas también de la ciudadanía relacionadas con una reforma electoral. Entonces, debe haber academia, debe haber discusión, debe haber un parlamento abierto donde se escuchen todas las voces, se escuchen todas las opiniones para tener una mejor reforma electoral, ¿no? Pero todo esto nace, fíjense, de la figura esta de la academia en Atenas, donde lo que se tiene que generar necesariamente es la discusión, ¿no? Después también nos dice mi compañero Raúl Ávila, que posteriormente van a tener sesiones con él, nos dice, ¿no?, que en el último sentido, durante los recientes 2 decenios, se ha comenzado a cultivar la llamada epistemología aplicada, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos platicando. Este movimiento intelectual también se observa en la ciencia y en la epistemología jurídica, porque antes pensábamos que la epistemología solamente se refería a otras ciencias, como les dije ayer, las ciencias exactas, pero también la epistemología aplica en ciencias sociales, ciencias que no son exactas, y es más complejo el tema es un tema que tiene mucho mayor discusión, porque bueno, una ciencia exacta, pues cuando se llega al nuevo conocimiento, se tiene y se comprueba este nuevo conocimiento al 100%, ¿no? Como les decía el ejemplo, pues actualmente ya todos sabemos que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda y lo podemos comprobar al 100%. No hay duda y hay las pruebas efectivas y eficientes que nos dicen, ¿no?, que la Tierra es redonda, inclusive pues ya la podemos ver desde el espacio, ¿no? Y nos damos cuenta de eso. Pero en el derecho, muchas veces no vamos a tener ese tema probatorio que vamos a revisar en la última sesión, donde no podemos comprobarlo al 100%, que es cierto ese nuevo conocimiento que se está generando, que es el mejor, que es el que se debe de aplicar, pero bueno, ahí está. Entonces tenemos que conocer los procesos, como dice mi compañero Raúl Ávila en este artículo, tenemos que conocer los procesos de creación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Al interpretar las normas jurídicas, estamos generando nuevo conocimiento. Al aplicar e interpretar las normas jurídicas, pues estamos generando, por ejemplo, jurisprudencia, pero no es como en las ciencias exactas, la jurisprudencia, pues algunos estarán de acuerdo, otros no. Y es un tema muy discutible porque estamos hablando de una rama del derecho, de una ciencia que es social, que no es una ciencia exacta, y que habrá siempre la discusión. Siempre que vean una jurisprudencia de algún tribunal, es que se aplicó y se interpretó una norma jurídica, pero habrá quienes estemos de acuerdo con esa nueva tesis, con esa nueva jurisprudencia, y habrá quienes no. Y entonces se generará una discusión, pero la idea siempre es tener nuevas ideas, nuevos criterios, nueva jurisprudencia. Por lo tanto, también la epistemología aplica en el sistema jurídico, ¿no? Y el teteto se acota, es una línea que imprimió un nuevo giro y valoró y estableció las condiciones mínimas del conocimiento en cuanto a creencias verdaderas, ¿no? A partir de esta figura, pues no nacen solamente los temas con simples opiniones. Hay que explicar nuestras ideas y en algunos casos hay que comprobar
nuestras ideas. Y esta figura también nace, por ejemplo, en el derecho para aquellas personas que van a cuestionar algún tema, que lo van a discutir y que van a presentar, por ejemplo, una demanda ante un tribunal. Hay que explicar en mi demanda por qué me está afectando tal situación, por qué me está causando agravio. Hay que explicar cuáles son los hechos que me están generando esos agravios, pero además tengo que comprobar efectivamente que los hechos que estoy narrando y los agravios que estoy señalando en mi demanda que me están perjudicando sean comprobables, ¿no? También nace en este tema de la epistemología jurídica este tema de que no todo pueden ser simples opiniones. Tengo que acreditar mis ideas para que efectivamente se pueda generar nuevo conocimiento. Lo que estoy diciendo, como ya pues posteriormente la antigua Grecia, pues todas las leyes, todos los códigos en el derecho nos dicen que se tienen que comprobar nuestras afirmaciones, no dejarlo solo en simples opiniones. Y como nos dice aquí también Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la verdad científica solo puede proceder de la experiencia de los sentidos y del método de la inferencia lógica desde hechos reales, ¿no? Así empezó en la antigua Grecia el tema, ¿no? Con una inferencia lógica y de ahí nació también en nuestra legislación este tema que se llama las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Ahí podemos comprobar hechos reales sin ninguna prueba, pero son hechos reales atendiendo a la lógica y a la sana crítica y a la máxima experiencia. Estas figuras que están en la ley nacen también desde la antigua Grecia, donde se pueden comprobar algunos hechos, pero como en ese tiempo de la antigua Grecia no estaba tan desarrollada la ciencia y la tecnología, pues muchas veces se aplicaba la inferencia lógica. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál es la marca que las mexicanas y los mexicanos asentamos en una boleta cuando votamos? ¿Cuál es la marca más común? Me van a decir, X. la cruz o la X, ¿no? Y no lo tenemos que comprobar. Todos sabemos qué es la cruz y la X. Y fíjense lo curioso, no está en la ley. Si ustedes revisan cualquier código electoral en México, ninguno va a decir marca la boleta con una cruz. Y cuando ustedes les den la boleta, y lean la boleta, lo que dice la boleta es marca el recuadro de tu preferencia. La ley y la propia boleta nos habla de una marca nada más, pero todos lo sabemos, atendiendo a la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia, todos sabemos que la mayoría de las personas aquí en México marcamos la boleta con una cruz, a pesar que en otros temas la cruz debe ser o se entiende como negativa, en una boleta la cruz es positiva y así lo hicimos. Y no necesitamos una prueba para que se puede acreditar esta situación, esta cultura que tenemos en México de marcar la boleta con una cruz. Eso es lo que dice Aristóteles. Habrá casos que son reales y que solamente con inferencias lógicas se pueden acreditar. Después ya lo verán en las siguientes sesiones, se va desarrollando la ciencia, se va desarrollando la tecnología, se descubren nuevos conocimientos y entonces a partir de la Edad Media por ahí, pues ya hay muchos hechos que se pueden comprobar, que todavía en la antigua Grecia no se podían comprobar, pero ahora sí. Entonces, actualmente, pues tenemos las dos figuras, ¿no? Tanto la inferencia lógica como los hechos comprobables, pero no crean que la inferencia lógica ya dejó de existir, sigue existiendo y muchos temas se resuelven por lógica, por máxima experiencia, ¿no? Y los tenemos y ya, pero esto, bueno, ya se platicaba desde los temas de Aristóteles, ¿no? También, como se dice aquí, pues hay muchas operaciones que se van a describir y explicar con el raciocinio y con el método lógico. También esto nace de la antigua Grecia y tenemos que garantizar pensamientos, juicios y razonamientos no falaces, o sea, razonamientos que se puedan comprobar necesariamente para poder llegar a la verdad. Entonces, toda una historia universal
que empezó en la antigua Grecia, poco a poco se fue desarrollando, lo van a ir viendo poco a poco en las sesiones, cómo se fue desarrollando hasta la actualidad, donde sí, en muchos temas no se exige el conocimiento que se acredite o que se pueda comprobar para que ese conocimiento genere verdad. Si no lo podemos comprobar, en muchos casos no vamos a poder generar la verdad. Ahora, en la materia jurídica, pues también yo les pregunto, ¿no? Llegan muchos casos a los tribunales que tienen que resolver los tribunales, se ofrecen una serie de pruebas, pero muchas veces no vamos a poder llegar a la verdad. El problema que tienen los tribunales, y con mayor razón el tribunal electoral o los tribunales electorales, porque son muy breves los plazos para presentar las demandas y son muy breves los plazos para resolver los asuntos, el problema que tenemos por parte de los tribunales electorales es que muchas veces no van a estar todas las pruebas suficientes para decir, esto es lo que pasó exactamente. Por ejemplo, se impugna una elección y nos dicen, en el proceso electoral sucedió esto y esto y esto. Y luego llega el tercero interesado y nos dice, no pasó esto y no se debe de anular la elección. Y luego llega la autoridad responsable, que es el INE, y nos dice, no, efectivamente no se debe de anular la elección, porque no es cierto eso que dice el actor que presentó su demanda y que dice que se debe de anular la elección. Se revisan las pruebas y no tenemos pruebas suficientes para decir efectivamente sucedió esto o no sucedió, pero hay que resolver. Acuérdense que los tribunales, en este caso los tribunales electorales, no son autoridades investigadoras. Un tribunal electoral no es un ministerio público que uno le presenta una denuncia con pruebas mínimas y entonces ya el ministerio público pues va y hace la investigación y recaba las pruebas necesarias. No, los tribunales no son autoridades investigadoras, los tribunales van a tener que resolver con las pruebas que se encuentren en el expediente. Ya lo veremos después. Pero como dice Marina Gascón en su libro de pruebas, pues habrá casos que se llegue 100% a la verdad y se tengan que resolver con la evidencia, con las pruebas suficientes. Pero habrá casos donde no se va a llegar 100% a la verdad, pero se tienen que resolver. Ese es el problema de la ciencia del derecho. Y habrá casos que no sabemos exactamente qué sucedió, pero hay que resolverlos. Y más si pensamos en la materia penal. Por eso nace en materia penal este principio muy importante de la presunción de inocencia. Si no tenemos todas las pruebas para que se acredite que esa persona cometió un delito, pues no lo podemos condenar. Y no tenemos todas las pruebas porque estamos hablando del derecho, estamos hablando que no es una ciencia exacta y entonces surgen ahí muchos principios, surge el debido proceso, surge la actuación de las partes, surge el derecho de audiencia, surge la presunción de inocencia, todos estos temas porque en el derecho muchas veces no vamos a poder comprobar científicamente, es decir, con todas las pruebas idóneas que eso sucedió. Sin embargo, todas las juezas y todos los jueces tienen que resolver los asuntos. Entonces, habrá casos donde se resuelvan con todas las pruebas y habrá casos donde se resuelvan los asuntos sin tener todas las pruebas necesarias, pero hay que resolverlos. Y ahí ya lo veremos después también, entra la figura muy importante de las pruebas indiciarias, que no son pruebas con valor probatorio pleno, pero que muchas veces los tribunales, sobre todo, tienen que resolver solo con pruebas indiciarias. Si somos doctores, nos dedicamos a la medicina o como les decía ayer, trabajamos en un laboratorio químico donde van ahí las personas y se hacen análisis, pues no vamos a caer en este problema. Ahí no tengo todas las pruebas para saber si esta persona tiene colesterol o no. Pues sí tengo todas las pruebas. Con una prueba de sangre vamos a saber exactamente. Entonces es más sencillo para la ciencia exacta, no, si tengo dos más dos son cuatro, pues también todos lo sabemos y es muy sencillo. Pero el derecho eso tiene, ¿no? Que muchas veces habrá que resolver los temas sin que necesariamente se puedan comprobar.
Ahora aquí la epistemología también nos dice Raúl Ávila, ¿no? Que la epistemología general, ¿no? También poco a poco se va llegando a la modernidad y aquí tenemos pues diferentes, ¿no? Diferentes personajes, ¿no? Que fueron avanzando con temas muy importantes en la ciencia, en la naturaleza, etcétera, como fue Copérnico, Kepler, Newton, etcétera. Se fueron creando nuevas ciencias, hubo una revolución científica muy importante, nacieron las vacunas en la medicina, ¿no? Se inventó la electricidad, se dijo, como ya les dije, que ya les señalé, la Tierra no es plana, es redonda, en fin, fue avanzando muchísimo la tecnología, pero esto fue después de la antigua Grecia. La antigua Grecia lo que nos dejó muy importante fue que hay que discutir los temas. Si estos personajes tan importantes, ¿no? De la historia universal no hubieran aplicado la academia, no hubieran aplicado el sistema de discusión, no hubieran aplicado el sistema de cuestionarnos todo, pues no hubieran inventado todo lo que se inventó y no hubiera progresado la ciencia como progresó. Les digo, se inventó la vacuna, se empezaron a atacar diversas enfermedades que antes eran mortales, pues con la nueva tecnología, con las nuevas interrogantes, con el nuevo desarrollo del conocimiento, se fue avanzando de una forma muy importante, ¿no? Con estos temas de principios matemáticos de la filosofía natural, ¿no? Además de otros temas. Y ahí fue un poco avanzándose, ¿no? Sin embargo, llegamos a este tema que ya les había platicado, ¿no? De las ciencias humanas. Hay ciencias naturales que son exactas, pero hay ciencias humanas como son el derecho, que no son ciencias exactas. Entonces es todavía mucho más complejo para los que nos dedicamos a las ciencias del derecho arribar a conclusiones 100% comprobables, ¿no? Y ese es el problema que siempre vamos a tener en el derecho y por eso se dan las discusiones tan grandes, ¿no? Donde tenemos que realizar diversos análisis, diversas discusiones para revisar exactamente cómo vamos a resolver algún problema o cómo vamos a modificar nuestro sistema jurídico, ¿no? También aquí se fue, con Augusto Comte, se fue también algunos otros personajes muy importantes, se fue empezando a hablar sobre el discurso, sobre el positivismo, ¿no? El positivismo nos habla de que tiene que estar ahí previsto el tema, lo tenemos que encontrar en alguna norma. Hablamos ya de la evolución social. Acuérdense que hubo muchos acontecimientos históricos que ya no hablaban solamente de el derecho natural, sino el derecho al positivismo, el derecho que debe estar ahí asentado directamente en alguna regulación, en el caso del derecho, en alguna regulación pues de una ley, ¿no? O de algún documento donde se pueda ahí basar toda la sociedad y vía esa evolución social tener obviamente temas ya ahí positivos, ¿no? Se fue separando un poco la ciencia de la religión. Empezamos la historia universal de nuestro país, donde pues estábamos ahí, acuérdense, la religión siempre fue fundamental, siempre tenía influencia sobre toda la sociedad. Inclusive muchos temas fueron rebasados por la religión. Muchas veces la religión le ganaba a la ciencia, la religión le ganaba a las leyes, la religión le ganaba a las autoridades y la sociedad se basaba siempre en muchas ocasiones en lo que decía la religión, ¿no? Más allá de lo que se podía comprobar, más allá de lo que podía estar escrito, muchas veces la sociedad se basaba directamente en la religión. Y no estoy hablando de hace siglos, todavía acuérdense en México como en el siglo XIX, pues tuvimos muchas guerras relacionadas con temas religiosos. Los cristeros, la revolución cristera, acuérdense también, antes de la revolución también teníamos muchos temas religiosos, por eso se tuvo que incorporar en la Constitución mexicana esta figura de separación iglesia-estado, porque movía a la sociedad muchas veces la religión, más allá de lo que decía la ley o más allá de lo que decían los tribunales, la religión
siempre ha sido un elemento fundamental en nuestro país. Y aquí ya por estas fechas, algunos autores muy importantes empezaron a separar estos temas de la religión con los temas de la ciencia. Empezó las sociedades en todo el mundo a revisar este tema y decir, bueno, una cosa es el tema de la religión y otro tema muy distinto es la ciencia y la ciencia comprobable. Se empezaron a comprobar muchos temas y entonces se fue separando el tema de la epistemología con el tema de la religión. Inclusive les digo, en México, pues tenemos ahí una disposición que se creó y se plasmó directamente en la Constitución, atendiendo a estas discusiones, en donde el principio es muy claro y se habla siempre de la separación iglesia-estado y no se puede, conforme a la Constitución, influir en el electorado para que voten, por ejemplo, a favor o en contra de un partido político, atendiendo a temas religiosos. Los ministros de culto, los líderes religiosos, tienen directamente una prohibición constitucional para no influir en el electorado vía una religión y por esos temas no voten a favor o en contra de un partido político. Bueno, seguimos. En el siglo XX, pues todavía más empezó a positivizar, a crear nuevas leyes, ¿no? Para que tengamos pruebas empíricas, ¿no? De proposiciones lógicas. Se fueron a crear nuevas leyes, nuevos temas. Acuérdense que antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial en algunos casos, pues nació desde antes del siglo XX, nació una figura fundamental que fueron pues las constituciones en los países, ¿no? Antes teníamos reyes en la mayoría de los países, los reyes eran los quienes tomaban todas las decisiones y no había en realidad democracias en ningún país. Entonces ahí empezó a evolucionar el conocimiento, empezaron las guerras, empezaron a darse cuenta toda la sociedad que se vulneraban una serie de derechos humanos de todas las personas y entonces con la Revolución Francesa y con la revolución en Norteamérica, en Estados Unidos, se fueron creando nuevas figuras, se fueron creando nuevas leyes y se fueron creando pues constituciones. Nace la figura de la constitución, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, nace una figura, nace un documento, nace lo que le llamaban una Carta Magna, donde se crea una serie de protección para toda la sociedad, ya ahí positivizada, ya ahí directamente en un documento. Nace la Constitución, entonces llega también a América, vía Norteamérica también este documento de la Constitución y posteriormente pues en México, ustedes lo saben muy bien, México fue uno de los primeros países en el mundo donde nace una Constitución. Tenemos una nueva Constitución y bueno, en el 2017 pues se reforma la Constitución mexicana para darle una serie de protección y una serie de derechos humanos a toda la sociedad. Posteriormente, viene otro tema muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya podemos hablar de una época contemporánea o posmodernidad que ya van a ir revisando en otras sesiones. Y bueno, lo que generó la Segunda Guerra Mundial fue crear protección de derechos humanos, es decir, plasmar en todas las constituciones de todos los países la figura y la protección de los derechos humanos. Y actualmente ustedes pueden leer este documento que es la Constitución de cualquier país y tiene un capítulo especializado donde se protegen los derechos humanos. Pero esta fue una batalla universal, ¿no? De toda la historia universal hasta después de la Segunda Guerra Mundial empezaron las naciones a crear estas figuras de las constituciones. El Convenio de Derechos Humanos Europeo se creó por ahí, por ejemplo, en 1953 y ya ese convenio, todos los países que atendían directamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues plasmaron en sus constituciones una protección muy eficiente de los derechos humanos. Fue ahí como se ha ido desarrollando poco a poco este tema del derecho y que impacte directamente en la protección de los derechos humanos de las personas, ¿no? Ya poco a poco
lo irán revisando a profundidad, ¿no? También nace por ahí del siglo XX, ¿no? La informática, nacen nuevas tecnologías, nace también la figura de la ética, o como vemos aquí, la biogenética, es decir, la ciencia postmoderna sigue y sigue y sigue avanzando, nace por ahí también la biología molecular, etcétera, ¿no? El siglo XX fue un siglo tecnológico donde poco a poco se ha avanzado y pues ya no hablemos del siglo XXI. En el siglo XXI, pues todo esto, el pensamiento crítico, todo esto de cuestionamientos que nos hemos hecho durante toda la historia del mundo, pues han generado muchísima nueva tecnología que ahorita en el 2021, pues no sabemos qué hacer ya en muchos casos con tanta tecnología y nos estamos enfrentando a todos estos temas de, como platicamos ayer, pues las redes sociales y qué es cierto y qué no es cierto en las redes sociales. Y luego resulta que pues la mayoría de la sociedad está ahí secuestrada, ¿no? Por la nueva tecnología, por las nuevas redes sociales. Ya vamos a un restaurante y vemos que toda la gente está con su celular. Muchas veces hasta en el cine le tenemos que decir a las personas, ¿sabes qué? Apaga tu celular porque estamos en el cine, estamos en una fiesta. Es decir, no sé, las nuevas tecnologías actualmente en el 2021 es un tema que también se tiene que cuestionar y que también se tiene que revisar, porque tienen muchas ventajas esta nueva informática, esta nueva información programada, como se dice aquí, pero también tiene muchísimas desventajas. Entonces habrá que revisar y sobre todo en la ciencia del derecho, habrá que ver qué nos sirve de la tecnología y qué no nos sirve de la tecnología y cómo podemos llegar a la verdad con la nueva tecnología, pero también cómo la nueva tecnología nos puede confundir, como las famosas fake news, las famosas noticias falsas. Es nueva tecnología, pero es nueva tecnología que no nos sirve, que al contrario, es nueva tecnología que nos puede confundir y que en vez de llegar al nuevo conocimiento o llegar a la verdad, pues nos está confundiendo porque se está ahí señalando una serie de cosas que no son ciertas, que son falsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pandemia, la nueva tecnología no sirvió, por ejemplo, en el Tribunal Electoral para crear medios de impugnación y todo un juicio en línea, todo un juicio vía electrónica, pero también está afectando mucho las campañas electorales, la nueva tecnología con la información que se maneja en redes sociales, que muchas veces esa información pues es falsa. Entonces no crean que todo el avance de la ciencia, todo el avance del nuevo conocimiento, toda la nueva tecnología nos va a servir. Habrá temas también que tendremos que revisar y tendremos que necesariamente estar ahí muy pendientes. También dicen que la ética se está afectando mucho con las nuevas tecnologías. Como les decía, que las personas ya se dedican a las nuevas tecnologías y se les están olvidando también otros temas importantes. Y un ejemplo muy claro es que ahí nos la pasamos todo el día en el celular, ¿no? Y no aprovechamos quizá el tiempo como se tenga que aprovechar. También en toda esta historia empieza también en Norteamérica, en el sistema anglosajón, donde empieza a separarse el tema de la moral con la legislación, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y a partir de la revolución que se dio en Norteamérica, pues se empezó a separar también este tema de la moral y la legislación. En México, todavía en esas fechas, pues teníamos una presión muy importante religiosa, donde les digo, la sociedad mexicana muchas veces confiaba más en la religión que en los propios hechos de la naturaleza, que en los propios hechos comprobables, que en el avance de la ciencia. También sucedió en los países anglosajones, donde empezaba a discutirse también el tema de la separación de la moral con la legislación, ¿no? Y luego, como ya lo platicamos aquí, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la orientación filosófica jurídica predominante fue generar una epistemología, es decir, un nuevo conocimiento general, ¿no? Con la hermenéutica. La hermenéutica, en pocas palabras, quiere decir interpretar.
crear nuevo conocimiento vía la interpretación. Si bien es cierto, tenemos ahí una ley, por ejemplo, una norma, esa norma tiene diversos sentidos que le podemos dar ya a la hora de aplicarla. Ese es un tema muy importante que van a ver en este diplomado, cómo aplicar la hermenéutica, cómo aplicar esa norma en el mejor sentido, porque va a haber siempre la discusión, ¿no? Si esa norma la aplicamos en un sentido o en otro. Y luego también viene la hermenéutica, ha generado un tema que lo van a revisar posteriormente, un tema muy importante en el derecho en todo el mundo. Gracias a la hermenéutica, gracias a la interpretación de las normas. Muchas veces tenemos dos normas, pues ¿cuál de las dos aplicamos? O muchas veces tenemos dos normas, una jerárquicamente superior a la otra. Debemos de aplicar quizá muchas veces la que es jerárquicamente superior. Pero bueno, la hermenéutica lo que nos ha dejado en el derecho es la creación de esta figura muy importante de los tribunales electorales, perdón, de los tribunales constitucionales. Si no existiera la figura de la hermenéutica, la figura de la interpretación que nació cada vez que se generaba mayor conocimiento, no tendríamos actualmente los tribunales constitucionales en todo el mundo. Acuérdense que en Europa hay tribunales constitucionales, prácticamente cada estado europeo tiene un tribunal constitucional, está el Tribunal Constitucional español, el Tribunal Constitucional alemán, la Corte Constitucional italiana, ¿no? O el Consejo Constitucional francés, etcétera. En América tenemos la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos de América, que es un tribunal constitucional. En Canadá también hay una Suprema Corte. En México también tenemos nuestra Suprema Corte como tribunal constitucional. Nada más que en México ya lo veremos, tenemos un sistema híbrido muy interesante que en pocos países en el mundo lo tienen, porque resulta que, pues como todas y todos ustedes saben muy bien, en México tenemos un tribunal electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, pero ¿cuál es lo importante aquí? Que ese tribunal también es un tribunal constitucional y está así señalado en la propia Constitución. Entonces vienen los europeos, revisan el sistema mexicano y dicen, ah, caray, en México tienen dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Lo que no sucede en Europa, lo que no sucede en Estados Unidos y lo que no sucede en Canadá, pues sí sucede en México. Ahora, ¿qué quiere decir un tribunal constitucional? Pues gracias a estas nuevas ciencias, gracias a esta nueva teoría, gracias a que se puede aplicar la hermenéutica en la materia legal o en el derecho, como dice aquí el artículo, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, empiezan a nacer estos tribunales llamados constitucionales, empiezan a hacer esta figura de la hermenéutica, esta figura de la interpretación. Y entonces, ¿qué es un tribunal constitucional? Pues un tribunal constitucional es aquel órgano jurisdiccional que puede interpretar todo el sistema jurídico, que puede decir, a ver, esta ley no es conforme a la Constitución, entonces declaramos la invalidez de esta ley. O esta ley no es conforme a la Constitución y entonces inaplicamos esta ley para resolver un caso. O posteriormente, ya lo veremos después, con la reforma constitucional que se hizo en México en el 2011 y que se señala que los tratados internacionales son obligatorios para México y las normas que están en los tratados internacionales se tienen que aplicar, pues también nace la figura de la interpretación no convencional, donde un tribunal constitucional tiene atribuciones para decir, ah, pues es que esta ley es contraria al tratado. Entonces, esta ley es inconvencional y no la vamos a aplicar. Ahí es donde más se ha desarrollado la ciencia del derecho, donde actualmente las juezas y los jueces que actúan en tribunales constitucionales, pues tienen estas grandes atribuciones de decir, esta ley es conforme a la Constitución, sí la aplico, o esta ley es contraria a la Constitución y no la aplico. Ahora, para hacer un tribunal constitucional completo,
necesitan otro requisito muy importante, los tribunales constitucionales, ser la última instancia dentro de su país. Y entonces la Suprema Corte de Norteamérica es la última instancia, el Tribunal Constitucional Español es la última instancia, pero vean lo que pasa en México. En México, las sentencias de la Suprema Corte son la última instancia, nadie las puede revisar. Pero en materia electoral, las sentencias de la Sala Superior son la última instancia y tampoco nadie las puede revisar. Por lo tanto, tenemos dos tribunales constitucionales y uno especializado que se dedica a la protección de los derechos políticos, que es el Tribunal Electoral. Pero todo esto nace, les digo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo tantos violaciones a los derechos humanos de las personas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente se creó en Europa un Consejo Europeo, se creó en Europa un tratado internacional que se llama, ¿no?, la Convención Europea de Derechos Humanos, y luego esto pasó a América y en América también tenemos tratados internacionales y tenemos tribunales internacionales que vigilan que se cumplan con estos tratados internacionales. En Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que vigila que todos los estados protejan los derechos humanos de todos los europeos. Y en América tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es un tribunal que revisa que en todos los estados de América se protejan los derechos humanos de las personas. Pero a nivel nacional, pues tenemos que en cada país también se encuentra un tribunal electoral que va a proteger, digo, un tribunal constitucional que va a proteger esta figura de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, actualmente también en nuestro sistema podemos hablar de dos sistemas, ¿no? El nacional y el supranacional, el internacional. Y estos dos sistemas jurídicos van a proteger los derechos humanos de todas las personas. Es decir, nosotros vamos a tener una doble protección, la protección nacional y después la protección supranacional de nuestros derechos humanos. Y los europeos igual van a tener una protección nacional con sus tribunales constitucionales y luego una protección supranacional con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y acá en América con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya luego pues entramos a diferentes problemáticas, ¿no? La primera podría ser que, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, pues ahí la máxima autoridad es la Suprema Corte de Norteamérica y no se someten a tratados internacionales. Tampoco en Estados Unidos se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Estados Unidos dice aquí lo que diga la Corte va a ser la última palabra. En Canadá igual, todos los demás países de América sí siguen las recomendaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sí se señala que son obligatorios los tratados internacionales y los estados de América, sin contar Estados Unidos y Canadá, pues sí aplican también los tratados internacionales, los convenios internacionales protectores de derechos humanos. En Europa también está la figura supranacional. Primero vamos a nuestro tribunal constitucional de nuestro país en Europa y posteriormente podríamos pasar a la instancia supranacional, donde, como les decía, el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal el Europeo de Derechos Humanos, pues va a revisar si en mi país, si en mi estado, se me protegió el derecho humano o si hay una vulneración para que se subsane esa vulneración. Hasta allá hemos llegado actualmente, ¿no? En este generar nuevo conocimiento y generar nuevo conocimiento en el derecho para tener protección, obviamente, de nuestros derechos políticos. Y ahí nace una figura que fíjense, todavía se está incorporando. Actualmente, en el 2022, todavía esta nueva figura que nace se está incorporando apenas en las universidades, ¿no? Acuérdense, muchos seguramente no llevamos la materia en la universidad que se llama interpretación y argumentación jurídica. Llevamos civil, penal, fiscal, laboral, en algunas universidades llevamos electoral, en otras no,
pero ¿en cuál universidad vemos una materia así específica que hable de interpretación y argumentación jurídica? Van a ser pocas. Es un tema que nace en México a partir de 1990, por ahí empezó a hablarse de la interpretación jurídica. Pero la ciencia en el derecho ha avanzado tanto que ya actualmente, pues cualquier juez, cualquier tribunal está obligado necesariamente a realizar esta interpretación jurídica. Lo que venimos platicando, ¿no? De todo el sistema jurídico, de todo el conocimiento que se está generando, hay que aplicarlo vía este sistema. Es decir, si somos abogadas o abogados, no podemos desprendernos de este nuevo conocimiento y de este nuevo sistema que es la interpretación jurídica. Yo todavía cuando fui a la universidad me decían, pues si vas a hacer una demanda en penal, pues aplique el Código Penal. También me decían, si vas a hacer una demanda en civil, aplica el Código Civil, ¿no? Y si vas a hacer una demanda, por ejemplo, en el electoral, aplica el Código Electoral. Pero a mí en la universidad, por lo menos en lo personal, nunca me explicaron que a lo mejor una norma del Código Penal puede ser inconstitucional. Pues, ¿qué es eso, no? Y ya actualmente, pues lo entendemos gracias al avance de la ciencia y a esta nueva herramienta técnica que tenemos todos los que nos dedicamos al derecho de la interpretación jurídica. Ahora, si yo soy abogada o abogado y voy a presentar una demanda, pues nada de que me estudie el Código Civil o el Código Penal y listo. Tengo que estudiarme ahora todo el sistema jurídico y tengo que saber qué normas le voy a hacer valer al tribunal y qué normas no. Haciendo ya yo como litigante directamente una interpretación jurídica. Y ya en las demandas, si revisan las demandas de hace muchos años, pues las demandas, pues les decía, el fundamento de una demanda penal era el Código Penal, el fundamento de una demanda civil era el Código Civil. Actualmente, para redactar bien una demanda y para presentar en forma correcta una demanda en un tribunal, tiene que partir con fundamento en la Constitución. Lo primero que tenemos que señalar en una demanda son las normas constitucionales. También tenemos que señalar en una demanda, nos suena raro, pero en una demanda civil, penal, electoral, la que quieran, también lo primero que tenemos que citar son los tratados internacionales, ¿no? Hasta allá ha llegado el avance de la ciencia jurídica, hasta allá ha llegado la epistemología jurídica y hasta allá ha llegado este tema de la hermenéutica, ¿no? Es una simple herramienta técnica que permite comprender el correcto significado de una disposición jurídica general y abstracta, ¿no? Emitida previamente por el legislador, donde se expresan una serie de reglas, pero hay que saber qué interpretación se le vamos a dar a esa regla. O sea, suena muy complejo, pero actualmente así está el sistema jurídico en México y el sistema jurídico mexicano dice tenemos que interpretar todo el sistema jurídico. Si voy a presentar una demanda, tengo que revisar todo el sistema jurídico y si voy a redactar una sentencia, también tengo que revisar todo el sistema jurídico. Ahora, ¿cuál es todo el sistema jurídico? Pues ya lo estamos platicando, ¿no? La Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes de las entidades federativas, los acuerdos, los reglamentos, los decretos, todo eso es el sistema jurídico. Bueno, actualmente el sistema jurídico nos dice que hay que aplicar todas las normas que sean conformes a la Constitución y hay que aplicar todas las normas que sean conformes a los tratados internacionales. Pero no nos podemos inclusive quedar ahí, tenemos que ir más allá. Y además de aplicar todas las normas que sean conformes a la Constitución y a los tratados internacionales, pues cuando revisemos el sistema jurídico, tenemos que revisar también, pues cómo los tribunales más importantes de nuestro país han interpretado la Constitución, cómo han aplicado la Constitución y cómo han aplicado los diversos sistemas jurídicos. Y entonces, pues tendremos que darle una repasada rápidamente a los sistemas, a los diferentes sistemas jurídicos.
Porque bueno, también desde la antigua Grecia, con este tema de cuestionarnos todo, que nos dice Aristóteles, Platón y Sócrates, ¿no? Hay que cuestionarnos todos, hay que cuestionar todo, hay que hacer interrogantes de todo para generar nuevo conocimiento, pues entonces también hay que cuestionarnos cómo está vía preguntas y tratar de obtener las respuestas, pues hay que cuestionarnos cómo está el sistema jurídico mexicano y cómo podemos perfeccionarlo. Está perfecto y ya no hay ningún problema. Lo vamos a centrar ahorita en la materia electoral. El sistema jurídico electoral está bien o está mal, qué hay que perfeccionar, qué no hay que perfeccionar con diversas interrogantes. Pero también, ojo, nunca se les pase, es muy importante, pues cómo estamos en México. El derecho comparado es fundamental. Por ejemplo, en el fútbol, la selección mexicana está bien o está mal o está regular, ¿es la mejor selección del mundo o no? Pues hay que compararla pues con otros, ¿no? Si no armamos un partido de fútbol México-Alemania, pues no vamos a saber si estamos bien, mal o regular. Hay que jugar con Alemania, hay que jugar con Holanda, y hay que jugar con Argentina, hay que jugar con Brasil, a ver cómo estamos. Porque si nada más jugamos como hace poquito con Jamaica, pues no vamos a saber, ¿eh? O si nada más jugamos con Uruguay, pues tampoco vamos a saber. Entonces tenemos que aplicar esto, ¿no? El sistema jurídico electoral, ¿está bien o está mal? Hay que ver cómo está en otros países, hay que ver cómo está en México, y luego, ojo, también les digo que a mí me preocupa mucho este tema de las redes sociales, porque muchas veces, por ejemplo, las redes sociales dicen, pues ya hizo esto el INE, pues ya hizo esto el tribunal, ya resolvió mal el INE, ya resolvió mal el tribunal, pero pocas veces los medios de comunicación pues se van al fondo. A ver, ¿por qué resolvió así el INE? Pues pocas veces leen la resolución del INE. Ya resolvió así el tribunal. Pocas veces leen la sentencia del tribunal. Entonces, no tienen un conocimiento científico muchas veces para dar una opinión sobre algún tema. Entonces, los dos puntos es cómo revisar el derecho comparado y luego revisar, a ver, el tribunal, si yo les pregunto al tribunal, como nos dice Aristóteles, ¿no? Y Sócrates y en la antigua Grecia, si yo les pregunto, ¿el tribunal electoral protege derechos humanos o no protege derechos humanos? ¿Es eficiente en la protección de los derechos humanos o no? Cada quien puede dar su opinión, porque ahí está ya la interrogante. Pero para generar un conocimiento, pues habrá que revisar las sentencias. Va a ser muy difícil que ustedes me digan, no, el tribunal no protege derechos humanos, no protege derechos políticos, o sí protege derechos políticos sin leer las sentencias, con meras opiniones, ¿no? No podemos trabajar en la epistemología con meras opiniones. Hay que consultar el tema y llegar a la verdad. Y la forma para llegar a la verdad es interrogante. El Tribunal Electoral protege derechos humanos. La única forma que podemos llegar a la verdad es vía el conocimiento, vía revisar su sentencia. Luego ahí hay comentarios de toda la sociedad, ¿no? Del Tribunal Electoral, pero la pregunta es, ¿leyeron las sentencias o no leyeron las sentencias? Pero antes de leer las sentencias, lo importante es, pues, conocer cómo está el sistema jurídico en México en materia electoral. Vamos bien, vamos mal, qué le quitamos, qué le ponemos, y ahí se va a generar una discusión que podemos aventarnos aquí una semana discutiendo cómo está el sistema jurídico y cómo lo mejoramos. Lo mismo va a suceder con la reforma electoral. Va a generar discusiones y discusiones y no sé en qué vamos a terminar, pero ojalá por lo menos terminemos con una reforma electoral donde se incorpore, por ejemplo, el voto electrónico. Ya con eso avanzaríamos mucho en materia electoral. Si para el 2024 se incorpora, por ejemplo, el voto electrónico. Ahorita está la discusión en el Senado de la República sobre ese tema del voto electrónico y sobre otros diferentes temas. Pero bueno, vamos rápidamente al sistema jurídico, que más o menos ya le dimos una platicada. En Europa hay que ver rápidamente, hay que asomarnos rápidamente qué sucede en Europa. En Europa tenemos una Unión Europea donde todos los países en el tema económico decidieron hacer una
un estilo así, como una sociedad, juntarse, asociarse en lo económico, y entonces en Europa tienen dos niveles, ¿no? Tienen dos niveles de protección a sus derechos, ¿no? Tienen el derecho nacional, en donde todos los estados europeos, todos los países europeos, como ya vimos, tienen una constitución, tienen un poder legislativo, tienen un poder ejecutivo y tienen también sus propios tribunales. En este caso, los países europeos tienen sus tribunales constitucionales, ¿no? Y tienen, pues, tribunales que en última instancia emiten jurisprudencia, así como en México igual, pero hay una instancia supranacional. Hay un derecho europeo o hay un derecho primario, y ese derecho europeo o ese derecho que también se le dice supranacional es una segunda instancia que tienen todas las ciudadanas y todos los ciudadanos europeos. Fíjense, ya en Europa hay un parlamento, este Parlamento Europeo crea legislación europea, y también este sistema europeo tiene un Tribunal de Justicia de la Unión. O sea, aparte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también tienen un Tribunal de Justicia de la Unión que va a interpretar el derecho europeo y que va a aplicar el derecho europeo. Este Tribunal de Justicia de la Unión Europea también emite jurisprudencia, y esa jurisprudencia es obligatoria para todos los estados que forman parte de la Unión Europea. También en Europa hay un Consejo Europeo, y este Consejo Europeo, pues, es el que creó este Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, y también en Europa tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces hay un sistema supranacional en Europa. Entonces, por ejemplo, si yo soy alemán, italiano, español, francés, pues si en mi estado, en mi país, se me vulnera un derecho humano y mi Tribunal Constitucional no me protegió por cualquier razón ese derecho humano, yo puedo acudir a la instancia supranacional. Puedo acudir a los tribunales, a los tribunales europeos que me van a proteger mis derechos humanos, ¿no? En el derecho europeo actualmente se tiene una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Es decir, ya se está pensando en Europa en crear una Constitución europea. Imagínense hasta dónde está llegando el sistema europeo, que desde mi punto de vista es el más avanzado, donde ya están pensando crear una Constitución europea. Y les digo, tienen su Parlamento Europeo que crea normas europeas que aplican para todos, ¿no? Ese es el sistema más avanzado. Sin embargo, todos los tribunales constitucionales de Europa, pues, protegen todos los derechos, incluyendo los derechos políticos. No hay una jurisdicción especializada como tenemos en algunos países en América, donde hay un tribunal que protege todos los derechos humanos, incluyendo los políticos. Y aparte hay un tribunal electoral en varios países en América que es especializado para proteger los derechos políticos, como es en México, ¿no? Pues ahí tenemos un primer sistema jurídico, el de la Unión Europea, y también en la propia Europa, pues tienen un Consejo Europeo, tienen convenios europeos de protección de derechos humanos, y tienen una Corte Europea que protege también los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Que pertenecen a esos países del Consejo Europeo. Actualmente en el Consejo Europeo, pues se integra con 47 países. Eran 48, pero acuérdense que el Reino Unido salió de la Unión Europea. Actualmente en la Corte Europea tenemos 47 países. Esta Corte Europea es representada por un juez o una jueza de uno de esos 47 países. Entonces, cada país tiene una representación en ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una sala, la gran sala se le llama, una sala de última instancia, una sala superior que se le llama la gran sala, y con 17 jueces o juezas, y también tiene 5 salas de primera instancia
con 7 jueces o juezas. En total son 47 y cada uno de estos jueces o juezas pues representa a uno de los 47 países. Ahí se le va a dar protección a todos los derechos humanos de todos los países que pertenecen al Consejo Europeo. Todo esto nació, como vimos, ¿no? En el artículo de mi compañero Raúl Ávila, todo esto nació después de la Segunda Guerra Mundial. Porque les digo, en Europa tienen muy claro todo lo que sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No quieren que vuelva a suceder, no quieren volver a tener una segunda, una tercera, en este caso, guerra mundial. Saben, ¿no? Sufrieron mucho los europeos, ¿no? Se murió mucha gente en Europa en las dos guerras y entonces posteriormente lo primero que decidieron todos los estados europeos fue crear diferentes sistemas jurídicos donde se protejan los derechos humanos de todas las personas que viven en Europa. Y por lo tanto nace esta Corte Europea de Derechos Humanos que poco a poco ha avanzado de forma muy importante en los criterios que ha emitido. Pero bueno, todos los casos pueden ser resueltos. Y llamó muchísimo la atención esta Corte Europea de Derechos Humanos creada en 1953 porque por primera vez una ciudadana o un ciudadano puede acudir a un tribunal internacional. Antes los que acudían a los tribunales electorales eran los propios países, los propios estados directamente. Ahora, bueno, no ahora, sino desde la creación de esta Corte Europea de Derechos Humanos, pues cualquier persona europea puede acudir directamente a decirle además a este tribunal o esta Corte Europea de Derechos Humanos, a mencionarles que pues dentro de su país se les vulneró tal derecho humano y no se ha subsanado la vulneración de ese derecho humano en cualquier materia, incluyendo obviamente en la materia de electoral o en la materia de protección de derechos políticos. Este tribunal o esta Corte Europea de Derechos Humanos da protección a todas las materias, inclusive protege los derechos políticos de todas las personas. Ahora, hay un problema, fíjense, en este tema o en este sistema europeo. ¿Saben cuántos asuntos llegan aquí a este Tribunal Europeo al año? 60,000. Entonces, ¿a qué horas va a resolver esta corte? 60,000. Pues fíjense, de esos 60,000 tiene una comisión especializada, esta Corte de Derechos Humanos, donde filtra todos los asuntos, filtra los 60,000 asuntos que llegan y solo resuelve pues 1,500 de esos 60,000. ¿Cuáles los que tienen realmente una importancia muy importante y van a generar nuevos criterios? Y entonces, bueno, llegan muchísimos asuntos de todos los países, pero solo los que se estiman importantes por una determinada comisión, por diversos jueces que primero van a revisar si se admite el asunto y luego lo van a resolver, porque muchas veces se repiten muchos asuntos o muchas veces muchos asuntos no son de una importancia como para que los resuelva esta corte. Entonces, hace una selección, hace un filtro y constantemente resuelve, pues, por ahí de 1,500 asuntos. La gran corte, que es el órgano superior, ¿no? La gran sala, perdón, que es el órgano superior de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resuelve solamente por ahí de 60 asuntos al año. Pero 60 asuntos que van a crear un criterio, que ese criterio va a aplicar para los 47 países. Entonces así se va generando nuevo conocimiento, se va generando nueva jurisprudencia, nuevos criterios de este tribunal. Entonces aplica con todo lo que hemos estado analizando, ¿no? Hay epistemología jurídica, se trata de llegar a la verdad, hay pensamiento crítico, se hacen diversas interrogantes y se llega a generar nuevo conocimiento. ¿Cuál es el nuevo conocimiento? Pues los precedentes que va generando este Tribunal Europeo de Derechos Humanos que son aplicables en los 47 países. Entonces, imagínense que existe un Tribunal de Derechos Humanos que sus criterios van a aplicar en 47 países europeos. Imagínense la importancia de esta corte, ¿no? Bueno, nos pasamos al otro lado, nos venimos acá a América. En América está la Suprema Corte de los Estados Unidos de América o la Suprema Corte Norteamericana.
y también está la Corte en Canadá. Para estos dos tribunales, sobre todo para la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, sus resoluciones son definitivas, son inatacables y no se someten a tratados internacionales. En Estados Unidos dicen lo que diga la Corte es un precedente que va a aplicar en los 50 estados de la Unión Americana. Y nada más. No nos vamos a someter a otro criterio internacional. Vean cómo en Europa tienen tribunales europeos, internacionales muy importantes, y en Estados Unidos dicen, no, aquí lo que diga la Suprema Corte será la última palabra, y se basa en precedentes. El sistema americano o el sistema norteamericano es en algunos casos similar al sistema inglés. Es lo que llamamos el sistema anglosajón, que se basa no en la ley, sino en los precedentes. Inclusive en Inglaterra no hay constitución. Es de los pocos países en el mundo que no tiene una constitución y su sistema jurídico se regula con base en precedentes. En Estados Unidos también los precedentes que emita la Corte es su norma fundamental, es lo más importante. Y entonces también sucede lo mismo que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sucede lo mismo en la Corte de Estados Unidos. Pues llegan muchísimos asuntos, no más que la Corte hace un filtro y solo resuelve aproximadamente 100 asuntos al año, los asuntos más importantes y los asuntos que esta Suprema Corte piensa que van a crear un nuevo precedente. Entonces selecciona de todos los asuntos que llegan y resuelve aproximadamente 100 asuntos, pero cada asunto que resuelve la Suprema Corte de Estados Unidos de América genera un precedente. Y luego fíjense, en Canadá tenemos un sistema híbrido. En Canadá hay el sistema constitucional y también el sistema anglosajón. Hay estados en Canadá que aplican el sistema anglosajón vía precedentes y hay otros estados de Canadá que aplican el sistema positivista vía la ley. Pero así están allá, ¿no? Adelante, Andrés, te escuchamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Pues nada más aquí también el comentario iba encaminado a mencionar que la Corte Suprema, a diferencia de los estados sudamericanos, o bueno, de México para abajo, me parece que ellos no tienen este control de convencionalidad porque no forman parte de algunos convenios internacionales y su Corte Suprema, pues la pregunta es su última instancia, ¿no? Es decir, ellos no se someten a otros tribunales como México o los países sudamericanos. Ese era mi cuestionamiento, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Exactamente, tienes toda la razón. No le ha gustado nunca a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América someterse a instancias internacionales. Es lo mismo que el sistema anglosajón, es lo mismo que Inglaterra, ahí ellos se basan en los precedentes que emite la Suprema Corte. Si ustedes ven cualquier juicio que se resuelva en Estados Unidos, en cualquiera de los 50 estados, van a ver cómo la discusión y la resolución del asunto va a ser con base en los precedentes que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No van a hacer referencia a tratados internacionales en esa sentencia, no van a hacer referencia a lo que diga, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, simplemente se van a referir a algún precedente que haya emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así en todos los tribunales del país, así van a resolver con precedentes de la Suprema Corte de Justicia. En Inglaterra es igual, les digo, no tienen ni constitución, muy poca legislación. Realmente todo el sistema jurídico en Inglaterra tiene base en los precedentes también que emite su máxima autoridad jurisdiccional allá, ¿no? Ahora fíjense, ya tenemos el sistema europeo, ya tenemos el sistema americano, ¿no? Norteamericano, Estados Unidos y Canadá. Entonces pasamos a la siguiente interrogante, ¿no? Para aplicar aquí la teoría de la antigua Grecia, ¿no? Para aplicar el pensamiento crítico, para aplicar la dialéctica, la hermenéutica, etcétera. Ahora, ¿qué queremos en México? Yo les pregunto, ¿nos vamos al sistema europeo
con una doble instancia, una instancia supranacional, o aplicamos el sistema norteamericano, o qué hacemos en México, ¿no? ¿Y qué será el mejor diseño? Sí, adelante, Andrés. Esa es una excelente pregunta, doctor. No, me parece que en México tenemos ciertas complicaciones y el hecho de subsumirnos, o bueno, si así lo puedo decir, a una autoridad pues supranacional que pues nos dé luz, me parece que en México pues nos falta mucho para que nuestra justicia pues sea sólida, ¿no? Como, o sea, como me pongo a pensar ahorita que estamos hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde pues vemos que hay ciertos atropellos y no significa que esté mal, simplemente que a lo mejor no tenemos la visión de Estado de derecho que debería ser y el hecho de que una corte superior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dé luz o apoye. Vamos a poner un ejemplo en materia electoral, lo que pasó con el candidato independiente, que se resolvió y de ahí a partir de eso se creó pues la posibilidad de que candidatos independientes pudieran participar. México resolvió que no era posible, que no, que así como estaba la legislación electoral, era como debía funcionar, no se puede inscribir a ningún candidato independiente. Se van a los tribunales supranacionales y estos dicen que se tiene que poder y que México debe perfeccionar su derecho o encaminar su derecho a dar la posibilidad a participar a candidatos independientes. Y con este ejemplo, pues sencillo, podemos ver que pues sí requerimos nosotros pues luz de otros árbitros superiores que nos apoyen. No estoy diciendo que hagan nuestro trabajo, que apoyen a nuestras autoridades jurisdiccionales, doctor. No, muchas gracias a ti, Andrés, y sí tienes mucha razón. Ese es un tema emblemático, el de Castañeda, cuando quería competir para la presidencia de la República vía la candidatura independiente y la legislación mexicana no contemplaba la vía de las candidaturas independientes. Fue a la Corte Castañeda, también fue al Tribunal Electoral Castañeda y los dos tribunales constitucionales mexicanos pues le dijeron que no teníamos una regulación en la ley para las candidaturas independientes. Entonces, posteriormente acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en una resolución de esta Corte, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos, se le dijo al Estado mexicano que tenía que crear las vías necesarias, la legislación necesaria para que pudieran participar las candidaturas independientes. El INE también en su momento, que era el IFE, le dijo a Castañeda, oye, pues es que aquí no hay una regulación para las candidaturas independientes, no hay un financiamiento para las candidaturas independientes. Total que en México se le negó su registro a Castañeda y fue hasta la instancia supranacional para que fuera el acuerdo interamericano la que le dijera al Estado mexicano, ¿sabes qué? Tienes que crear la legislación respectiva para que nazca la figura de la candidatura independiente. Pasaron varios años, porque acuérdense que fue hasta la reforma de 2012 y de 2014, cuando por fin ya se creó en la Constitución Federal y en las legislaciones locales la figura de la candidatura independiente. Pero como dice aquí Andrés, pues sí fue muy importante acudir a la instancia supranacional. Entonces, pues tenemos que revisar cómo está el sistema jurídico y qué es lo que más nos interesa perfeccionar del sistema jurídico mexicano. Rápidamente vamos a ver los principios constitucionales que están en nuestro sistema jurídico, cómo aplican y en qué los podemos modificar, atendiendo al pensamiento crítico y a esto que nos dice la antigua Grecia, que hay que cuestionarnos todo. No hay que decir solamente así está y punto, así lo dejamos, sino hay que cuestionarlo. Solo así vamos a perfeccionar el sistema y solo así vamos a llegar a un mejor sistema y a un nuevo conocimiento, ¿no? Esto de Atenas, esto de la antigua Grecia, hay que aplicarlo en el 2022, en el 23 y siempre, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dicen estos principios constitucionales? Rápidamente los vamos a citar. El 39 de la Constitución, fíjense, nos dice la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, todavía hablamos del pueblo, pero el pueblo ya es un término muy añejo. Realmente tendríamos que hablar
de ciudadanas y ciudadanos. Entonces, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Qué quiere decir soberanía nacional? Pues que somos las ciudadanas y los ciudadanos los que vamos a tomar las decisiones dentro de nuestro país. Parece que las decisiones las toma el presidente, pero de entrada, o los diputados y las diputadas, ¿no? Pero de entrada, quien toma las decisiones en nuestro país somos las ciudadanas y los ciudadanos. Sin embargo, pues no es como en Atenas que se reunían ahí, ¿no? Los sabios y tomaban decisiones, ¿no? Y luego se las comunicaban, ¿no? Y se tomaba o se cambiaba un sistema dentro de un estado. En México, ¿dónde nos vamos a reunir todas las ciudadanas y los ciudadanos para tomar las decisiones? Ya no puede ser como en Atenas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos somos de ciudadanas y ciudadanas? Y ciudadanos, perdón. 93.800.000. Nada más. O sea, bien poquitos, ¿no? Cuando en Suecia o Noruega son 5 millones, 10 millones de habitantes todo el país, pues en México nada más de ciudadanas y ciudadanos somos 93.800.000 personas. ¿Dónde nos vamos a reunir para tomar las decisiones de nuestro país? Es imposible. Ahí es donde nace el sistema electoral. Por eso la Constitución dice, ¿saben qué? En el artículo 40 dice nuestra Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa. El sistema electoral ahí nace, ¿y eso qué quiere decir? Pues que como somos muchísimos y muchísimos y cada año vamos a ser más, no nos podemos reunir, no podemos formar una asamblea, lo que vamos a hacer es nombrar a los que nos van a representar. Y entonces va a haber asambleas donde se tomen las decisiones, es decir, va a haber el Senado de la República, va a existir una Cámara de Diputadas y Diputados y van a existir congresos en las diferentes entidades federativas, atendiendo a ese principio de ser una república representativa. Y entonces nosotros como ciudadanas o ciudadanos vamos a elegir a los que nos van a representar en el Senado de la República, a los que nos van a representar en la Cámara de Diputadas y Diputados y a los que nos van a representar en las entidades federativas. Y para elegirlos, por un periodo determinado, 3 o 6 años por lo general, pues para elegirlos tenemos que tener una elección. Y es cuando nace el sistema electoral. Mediante procesos electorales vamos a votar para seleccionar a aquellas personas que nos van a representar. También nos dice el 40 que somos una república federal. Esto quiere decir que vamos a elegir a los que nos van a representar a nivel federal, ¿no? La presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones, y también vamos a elegir mediante este sistema electoral a quienes van a representar en las entidades federativas. ¿Quiénes? Pues los que integran el ayuntamiento o la presidencia municipal, los que integran el Congreso estatal, y también vamos a elegir pues al gobernador o a la gobernadora. Y luego nos dice somos una república también democrática. Al decirnos la Constitución que somos una república democrática, eso quiere decir que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero no lo podemos dejar ahí. Si todas las personas en México tenemos los mismos derechos, también tenemos que tener las autoridades que nos protejan esos derechos. Y en el caso de la materia electoral, las autoridades que nos van a proteger nuestros derechos políticos, pues son las autoridades administrativas como el INE y los soples, y las autoridades jurisdiccionales como son todos los tribunales en el país, ¿no? Eso nos dice el 40. Y luego el 41 de la Constitución nos dice que hay que renovar constantemente a estas personas que nos van a representar, ¿no? En el poder legislativo y en el poder ejecutivo con elecciones libres. Al decirnos elecciones libres, la Constitución nos habla de que nuestro voto no puede ser coaccionado, no puede ser comprado, no podemos ser presionados para elegir a los que nos van a representar. Entonces debe existir la autoridad que proteja que nuestro voto sea libre. Luego, elecciones auténticas. Al decirnos la Constitución que tenemos elecciones auténticas,
se refiere a que tenemos que tener autoridades independientes que organicen y califiquen las elecciones, porque antes de 1990 resulta que quienes organizaban la elección era el presidente vía la Secretaría de Gobernación y los gobernadores vía, ¿no?, sus secretarios de gobierno, etcétera, eran los que organizaban las elecciones. El Poder Ejecutivo Estatal y el Poder Ejecutivo Federal eran los que organizaban las elecciones. ¿Y saben quiénes calificaban las elecciones antes de 1990? Pues el Poder Legislativo. Los congresos estatales decían quiénes ganaron, quiénes perdieron, y el Congreso de la Unión decía quién ganó para diputaciones y quién ganó para senadurías. Era lo que se llamaba la autocalificación política. A partir de 1990 cambia el diseño, cambia el sistema jurídico electoral en México y nace el IFE en 1990, como ustedes lo saben muy bien, y nace el Tribunal Federal Electoral también en 1990, y luego han evolucionado de una forma muy importante estas dos autoridades, y ahora tenemos al Instituto Nacional Electoral y tenemos al Tribunal Electoral, ya con 25 años, el Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ahí tenemos nuestras dos autoridades electorales, como se dice en la Constitución, son auténticas porque son independientes, no pertenecen al legislativo y no pertenecen tampoco al ejecutivo, ¿no? Tenemos ahí las dos autoridades, pero ahora hay que ver si estas autoridades protegen derechos humanos y cuáles son también las atribuciones de esas autoridades, si estamos bien, si estamos mal. Acuérdense de la reforma electoral de 2014 que nace el INE, y ahí están las discusiones y siguen las discusiones si el INE debe de adquirir mayores atribuciones o debe tener menos atribuciones, porque nace el INE, un instituto ya nacional, no federal, un instituto encargado de organizar las elecciones federales, pero también las elecciones locales, un instituto que tiene atribuciones de delegación, de atracción y de asunción. ¿Qué quiere decir de asunción? Que puede sustituir a la autoridad local. Entonces perdieron atribuciones los institutos electorales estatales y ganó atribuciones el Instituto Nacional Electoral. Pero también hay que revisar ahí qué sucede con el sistema federal. ¿Y qué hacemos en una próxima reforma electoral? ¿Le damos todavía más atribuciones al INE o fortalecemos las atribuciones de los institutos estatales electorales? O por ahí está una iniciativa de reforma electoral que nos dice hay que desaparecer a los OPLES y a los tribunales electorales en las entidades federativas, ¿no? Desde mi punto de vista no creo que vaya por ahí el sistema jurídico electoral en México, el diseño electoral en México. No creo que se trate de desaparecer a los OPLES y a los tribunales. Creo que esa no es la solución, porque estamos hablando de un sistema federal donde hay dos ámbitos de competencia, el federal y el local, y cada ámbito de competencia tiene que tener sus propias autoridades electorales, ¿no? Y luego la Constitución nos habla de un artículo fundamental. Este nunca se les puede pasar, es de los artículos más importantes en la Constitución, donde nos habla de la tutela judicial efectiva. El artículo 17 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho de acudir a los tribunales y que se nos administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Además, el servicio será gratuito y debe atenderse a todos los elementos de un debido proceso, inclusive también, pues todos tenemos derecho a que se nos solucione algún asunto vía los tribunales. ¿Por qué este 17 de la Constitución es muy importante? Porque, bueno, en la Constitución también se plasman una serie de derechos humanos que nos tienen que proteger, ¿no? Que se nos tiene que proteger en el Estado mexicano un catálogo muy importante de derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos se encuentran los derechos políticos. Pero ¿por qué es tan importante el 17 de la Constitución? Porque imagínense que en nuestra Constitución tengamos un catálogo muy importante de derechos humanos que se nos tienen que proteger, pero no existe el tribunal que nos los debe de proteger. ¿De qué nos sirve todo el catálogo de derechos humanos
si no hay tutela judicial efectiva. Y uno dice, no, pues claro que tenemos a todos los tribunales. No, pues les estoy diciendo, a ver, antes de 1990, si se me vulneraba a mí como ciudadano un derecho político, ¿a qué tribunal acudía antes de 1990? No había tribunales, porque antes de 1990, la historia de nuestro país dice, hicieron el intento varias ciudadanas y ciudadanos y fueron al Poder Judicial Ordinario a que se les protegiera un derecho político. ¿Y saben qué les contestaba el Poder Judicial Ordinario? ¿Saben qué? Aquí no protegemos derechos políticos. La Suprema Corte no tiene competencia para la materia político-electoral, los juzgados de distrito tampoco y los tribunales colegiados de circuito tampoco. Tradicionalmente eso ha dicho el Poder Judicial Federal. Al Poder Judicial Federal no le ha gustado proteger derechos políticos. Entonces, antes de 1990, ¿a dónde iba? Pues, a ningún lado, ¿no? No había protección. Por eso les digo que la tutela judicial efectiva es un elemento esencial que está en la Constitución. Entonces, atendiendo a este 17 de la Constitución, pues se crearon los tribunales electorales, jurisdiccionales, a partir de 1990 y ahora está muy fortalecido el sistema porque tenemos un tribunal electoral en cada entidad federativa y también tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación con competencia nacional y que protege los derechos políticos de todas las personas, que además es un tribunal constitucional, como ya vimos directamente en materia electoral. Pero ojo, si ustedes quieren protección de derechos humanos en un país, lo primero es que exista la tutela judicial efectiva. De nada nos sirve que estén plasmados una serie de derechos humanos en la Constitución si no hay la autoridad que nos los va a proteger. Y la segunda parte, vamos a la autoridad y nos protege ese derecho, o vamos a la autoridad y no me lo protege, porque si voy a la autoridad y no me lo protege, pues tampoco me está sirviendo mucho esa autoridad o ese tribunal. Entonces, siempre en un sistema jurídico, en cualquier país, hay que revisar si esas autoridades tuteladoras de derechos humanos de verdad protegen los derechos humanos. ¿Y cuál es la única forma de saber si de verdad protegen los derechos humanos? Pues revisando sus sentencias. Ahí están los casos reales, ¿no? Fue una persona, le dijo al tribunal, se me está vulnerando mi derecho político electoral, pues esta persona se le protegió ese derecho o no. Simplemente les doy un caso. Llegó una persona al tribunal, es un caso de miles, ¿no? Pero llegó una persona al tribunal electoral y le dijo, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser candidato a diputado en mi estado y resulta que porque tengo una discapacidad ningún partido me quiere registrar como candidato. ¿Y qué decía la ley? Pues la ley dice los partidos políticos deben de registrar un número determinado de candidaturas, después por sentencias del tribunal se han reformado las leyes locales y las leyes federales y nos dice ahora las leyes, bueno, los partidos políticos deben de registrar 50% de mujeres y 50% de hombres en todas las elecciones. Pero de repente llega una persona con discapacidad y le dice al tribunal, oye, es que en mi estado, pues no me quiere registrar ningún partido, ¿no? Porque soy una persona que tiene algún tipo de discapacidad y pertenezco a un grupo en situación vulnerable, sin embargo, ningún partido me quiere registrar, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces, pues, ¿qué dice la Constitución? Pues no están obligados los partidos a registrar personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Qué dice la ley? Lo mismo. El Congreso dice, no, no estamos obligados, el Congreso simplemente en las leyes dice y señala, bueno, pues los partidos pueden seleccionar a sus candidaturas, ¿no? Posteriormente, ¿qué dice el Instituto Electoral de Hidalgo? Oye, pues no hay una ley que diga que están obligados los partidos políticos. Se va al Tribunal de Hidalgo esta persona y le dice el Tribunal de Hidalgo, oye, no hay una ley que obligue a los partidos políticos a registrar a una persona con discapacidad. Llega el asunto hasta la sala superior del Tribunal Electoral, ¿no? Ya del Poder Judicial de la Federación, y entonces se crea lo que se llama la figura de una acción afirmativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el tribunal da protección a todos los grupos en situación vulnerable y entonces el tribunal en su sentencia
le ordena al instituto registrar a esta persona con discapacidad, porque todos tenemos derecho, conforme a la Constitución, a ser candidatos o ser candidatas. Como no había ley, pues le dice al instituto, crea lineamientos donde se ordene a los partidos políticos que registren a personas con discapacidad. Posteriormente, también el tribunal le ordena al Congreso del Estado de Hidalgo, ¿sabes qué? En el próximo proceso electoral tienes tal plazo para reformar las leyes y crear una acción afirmativa y obligar a los partidos políticos a registrar también a este grupo de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, actualmente ya en diferentes entidades federativas, por esa sentencia del tribunal, los partidos políticos están obligados a cumplir con una cuota de un determinado número de candidaturas con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ya están obligados, ya no es si quieren o no. Todo esto provocó una sentencia del tribunal en donde se obliga a los partidos políticos a registrar en una cuota determinada a personas con discapacidad, para que ahora sí estén obligados todos los partidos a incorporar en el registro de sus candidaturas a estas personas y tenga representación el Congreso Estatal o el Congreso de la Unión con personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿quiénes son los que con mayor razón pueden provocar una reforma a la ley para que se atiendan problemas que tienen las personas con discapacidad? Pues estas mismas personas. Si no tenemos una diputada o un diputado en el Congreso con discapacidad, pues a lo mejor los demás diputados o las demás diputadas no se dan cuenta de las necesidades que tienen estas personas con algún tipo de discapacidad. Entonces hay que tener una representación de este grupo en situación vulnerable en todos los congresos estatales y también en el Congreso de la Unión. Y así le ordenó, y llamó mucho la atención esa sentencia de la Sala Superior, porque le ordenó al Congreso de Hidalgo a legislar a favor de personas con discapacidad. Ese es solo un ejemplo. También ha obligado a registrar 50% de mujeres en todas las candidaturas. También ha obligado el tribunal a registrar una cuota de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Actualmente el INE y el INE ha obligado a los partidos políticos, vía una sentencia del tribunal, que en los 300 distritos, por lo menos en 28 de los 300 distritos, los partidos políticos tienen que registrar a personas que pertenezcan a una comunidad indígena. Son lo que se llaman distritos indígenas, donde están obligados los partidos políticos ahí a registrar a personas que pertenezcan a comunidades indígenas. También ha obligado también cuotas afirmativas para personas con diversidad sexual, para personas o adultos mayores, para personas que están en prisión. Llegaron muchos asuntos muy interesantes al tribunal, donde se dijo, oye, yo estoy en prisión, pero no tengo una sentencia definitiva, pues tengo derecho a votar. Pero las leyes dicen que si estás en prisión se suspenden tus derechos político-electorales. Entonces el tribunal tuvo que hacer una interpretación constitucional para ordenar que las personas que están en prisión pero no tienen una sentencia definitiva puedan votar en las elecciones. Y en el 2024 van a poder votar todas las personas que están en prisión y que no tengan una sentencia definitiva, aplicando el principio constitucional de tutela judicial efectiva y aplicando el principio constitucional de presunción de inocencia. Imagínense que ustedes están en la cárcel, tienen 10 años, no tienen una sentencia definitiva, pero ya no pueden votar. La pregunta es, ¿por qué no pueden votar? Si todavía no son culpables, si todavía no hay un debido proceso. Debe de aplicar la presunción de inocencia y deben de votar. Pero ya cuando uno va a la prisión y le pregunta a esas personas, ¿por qué te interesa tanto votar? Pues fíjense lo que nos contestan. Me interesa mucho votar porque, bueno, yo quiero que mi presidente o la presidenta sea esta persona. Pero lo que no se dan cuenta, nos dicen los que están en prisión allá afuera, es que también cuando se suspenden mis derechos político-electorales, se suspende mi derecho de identidad, fíjense. Pero tenemos que estar en prisión para darnos cuenta. ¿Cuál es el derecho de identidad? Dicen, a ver, a mí mi familia siempre me pide para hacer algún trámite, como yo estoy en prisión, pues mi familia me dice, oye,
pues dame una copia de tu credencial porque tengo que hacer ese trámite y tú estás en prisión. Pues mándame una copia de tu credencial para votar. Pues, ¿cuál copia de mi credencial para votar si no tengo credencial porque me suspendieron mis derechos políticos electorales? Entonces, ¿dónde queda el derecho de identidad? También le estamos quitando a todas las personas que están en prisión su derecho de identidad porque no tienen credencial para votar. Bueno, esos son solamente algunos ejemplos donde revisamos si efectivamente un tribunal protege los derechos políticos de las personas, tanto a participar en los procesos electorales como a tener credencial y como aparecer en la lista nominal y como para que voten el día de las elecciones. Pero les digo, solo así, analizando las sentencias de un tribunal, vamos a saber si de verdad ese tribunal es efectivo y si de verdad ese tribunal protege derechos humanos. Es la única forma. Y hacernos esos cuestionamientos, ¿no? Que se dicen desde la antigua Grecia. A ver, esta persona, ¿cuál es la interrogante? A ver, estás en prisión. ¿Ya tenemos que suspender tus derechos o no? No nomás decir, pues como la ley dice, se suspenden tus derechos político-electorales, se suspenden. Eso no es pensamiento crítico. Eso no es seguir los criterios, les digo, desde Atenas, desde esos grandes maestros como fueron Aristóteles, Sócrates y Platón. Hay que dialogar, hay que discutir y hay que generar nuevo conocimiento. No podemos decir, es que la ley dice, se suspenden sus derechos y se suspenden y no hay nada más que hacer. Es que la ley no obliga a los partidos a registrar a personas con algún tipo de discapacidad, pues ya ni modo. Es que la ley no obliga a los partidos a registrar un 50% de mujeres, pues ya no hay nada que hacer. Es que la ley no dice que tenemos que registrar en determinados distritos del país a personas que pertenecen a comunidades, ya no hay nada que hacer, no hay que discutir. Y ojo, los primeros que discuten y llevan estos asuntos a los tribunales, pues son precisamente estas personas que pertenecen a grupos en situación vulnerable. Ahí empieza la discusión, ahí llegan las demandas y luego sigue la discusión en los institutos electorales, en los tribunales electorales, y es una discusión que llega hasta los congresos estatales y hasta el Congreso de la Unión. Son asuntos que llegan hasta el Senado de la República y llegan hasta la Cámara de Diputados y Diputadas y se discuten todos esos asuntos y se generan nuevas ideas, nuevo conocimiento. El tema de las mujeres, pues actualmente México es uno de los muy pocos países en el mundo donde desde la Constitución dice que en cualquier elección los partidos políticos tienen que registrar 50% de mujeres y 50% de hombres. Por ejemplo, para el 2024, en la elección de diputaciones federales, los partidos políticos de 500 candidaturas están obligados a registrar 250 de mujeres, tanto propietaria y suplente. Y todavía abona un poco más la ley y la constitución y dicen, pueden ser más de 250 mujeres, pero no pueden ser más de 250 hombres. Es decir, el partido está obligado a registrar 250 mujeres propietarias y 250 mujeres hombres. Digo, 200 mujeres propietarias y 250 mujeres suplentes. En el caso de hombres, se pueden registrar, fíjense, 250 hombres propietarios, pero podemos poner mujeres suplentes. Ahí sí, en el caso de los hombres puede haber mujeres suplentes, pero en el caso de las mujeres tiene que ser mujer propietaria y mujer suplente. Esto para favorecer también y para fortalecer y potencializar la protección de los derechos políticos de un grupo en situación vulnerable, como eran el de las mujeres. Vean los congresos de hace 100 años, cuántas mujeres había, cuántas diputadas y cuántos diputados había. Hace 40 años, yo les pregunto, ¿cuántas gobernadoras teníamos en el país? Ninguna. La primera gobernadora que llegó fue de Colima, Griselda Álvarez, en 1979. Actualmente, ¿cuántas gobernadoras tenemos? 7. Bueno, ya avanzamos un poco. ¿Cuántas ganaron en la elección de hace 15 días? 2 más. Tenemos 8 más la jefa de gobierno. Bueno, ya vamos en 9. Pero años, años y años y años no tuvimos ni una sola gobernadora en el país. ¿Cuántas vamos a tener para 2024? Pues van a ver que seguramente vamos a obtener un poco más de mujeres. Ahora ya,
Con esto terminamos porque se nos está acabando el tiempo, pero todo esto hay que cuestionarlo y hay que siempre analizarlo con pensamiento crítico y ver cómo generamos más conocimiento. Pero fíjense, si yo les pregunto ahorita, ¿cuántas diputadas hay en la Cámara de Diputadas y Diputados? En este momento, ¿cuántas hay? Son 500 curules. ¿Cuántas diputadas hay? ¿Saben cuántas? 250. Exactamente la mitad. Revisen en el mundo, en los parlamentos, en los congresos del mundo, donde hay 50% de mujeres. Y no se van a encontrar en más de 3 países que la mitad exactamente son mujeres. Ahora, en senadoras, ¿cuántas senadoras hay en el Senado de la República? Son 128 escaños en el Senado de la República. ¿Cuántas senadoras hay en este momento? ¿Saben cuántas? Exactamente la mitad, 64. Paridad exacta de género. ¿Cuántos países en el mundo también tienen en el Senado de la República o tienen en su Parlamento 50% de mujeres? No más de 3. Entonces, ahí se está hablando de la protección, de la participación de las mujeres y de la integración de los congresos o de los parlamentos por 50% de mujeres. Son hechos reales que ahí están, pero fueron con base en muchas demandas que se presentaron y en generar este pensamiento crítico, esta discusión para que se fortaleciera este grupo vulnerable de las mujeres. Sí, adelante, Roberto, buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, con relación y al margen de lo que estaba comentando ahorita de la paridad, bueno, acá en Yucatán sí me acuerdo que se aplicó la acción afirmativa para integración paritaria en el 2015. Lo Exacto. impugnaron y el tribunal pues les dijo que no, que los resultados eran de acuerdo a la votación. Y luego en el 2018 se volvió a aplicar y esta vez sí el tribunal pues ya lo maximizó como principio de progresivo, ¿no? Pero también quería comentarle, eh, se hizo un estudio, de hecho, un estudio coordinado creo que fue el INE, de hecho, el libro apenas se publicó, y que acá mi jefa, la consejera Maribel Trejo, participó de un análisis de la paridad de los congresos de cada estado, pero no solamente en cuestión de cuantitativa, sino también qué órganos de gobierno o qué comisiones estratégicas se ocupa por género. Y la verdad, pues ahí falta mucho que avanzar. La mayor parte de quienes presiden los congresos son hombres y la mayor parte de quienes presiden las comisiones estratégicas también son hombres. O sea, yo creo que al final del día sí se está avanzando en cuestión de paridad, pero sí es pues, lograr esa paridad sustantiva. Pues eso es cuanto. Sí, muchas gracias, Roberto. Ese es un tema muy interesante también, que ahora se está revisando ese tema que muy bien dices, el de las comisiones. Quien preside la mayoría de las comisiones en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y Diputadas y también en algunos congresos estatales, siguen siendo hombres quienes las presiden, ¿no? Entonces habrá que revisar esos temas. También el tribunal en 2021 y en este 2022 ha entrado a discusiones muy importantes donde hasta dónde es derecho parlamentario y hasta dónde hay temas que son derecho electoral. O sea, hasta dónde el Tribunal Electoral puede revisar temas que algunos estiman que ya pertenecen al derecho parlamentario y hasta dónde no, ¿no? Hay criterios muy interesantes del tribunal donde habla, bueno, el tribunal tiene que proteger no solamente el acceso a los cargos de elección popular, sino también el ejercicio de esos cargos de elección popular. Por ejemplo, si a mí me nombraron para regidor durante 3 años, pues el tribunal me va a proteger que yo ejerza durante 3 años ese encargo. No solamente me va a proteger el tribunal para que llegue a ejercer el encargo, sino me va a proteger el tribunal para que ejerza esos 3 años ese encargo. Si no me pagan, pues el tribunal le va a ordenar a la autoridad, ¿sabes qué? Págale. Si no me convocan al cabildo, el tribunal va a ordenar que me convoquen al cabildo porque el tribunal tiene que proteger ese derecho de que tiene esa persona y la ciudadanía eligió a esa persona por 3 años. Entonces es un derecho del ejercicio también del cargo, no solamente del acceso, sino el ejercicio. Y así poco a poco ha intervenido el tribunal en algunos asuntos que dicen,
no, esto ya es administrativo, o no, este ya es derecho parlamentario. Y ahí están las discusiones hasta dónde puede entrar el tribunal o hasta dónde ya no. Hay que revisar estos temas que dice muy bien Roberto. Bueno, es que las comisiones todas las comisiones que se forman en los parlamentos o en los congresos, pues la mayoría las presiden hombres. Entonces habrá que ver qué fórmula se puede aplicar para que también exista una equidad de género en esas comisiones que la mayoría son presididas por hombres y que toman decisiones, y también son comisiones que posteriormente van a someter iniciativas de ley a todo el Congreso, ¿no? Y son muy importantes. Habrá que revisar por qué la mayoría todavía de las comisiones son presididas por hombres, ¿no? Bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy. No terminamos todo el tema del día de hoy, pero bueno, afortunadamente todavía vamos a tener otra sesión, las últimas sesiones de este diplomado. Les va a tocar una de ellas conmigo. Vamos a ver el tema probatorio y vamos a terminar con este tema del diseño jurídico electoral. Ya vimos que hay un tribunal electoral constitucional, que la Suprema Corte también es un tribunal electoral constitucional, pero hay que ver cómo perfeccionamos este tema, este sistema jurídico. ¿Qué encuentran ustedes de las nuevas iniciativas de la reforma electoral? Y terminaremos en la próxima sesión también con este tema de ley, pues en la epistemología jurídica relacionada con el tema probatorio, ¿no? Como todo lo que se dice, todo el nuevo conocimiento, de alguna forma se tiene que comprobar, se tiene que llegar en la mayoría de los casos a la verdad, pero como dice, insisto, este libro muy interesante de Marina Gascón, pues en muchos casos el juez o la jueza va a tener que resolver sin tener todas las pruebas. En muchos casos se tiene que resolver con pruebas indiciarias, o en muchos casos se tiene que resolver con las pruebas que estén en el expediente, aunque no sean pruebas con valor probatorio pleno. Todos estos temas los vamos a seguir revisando en la siguiente sesión. Por lo pronto, pues sí les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Estas láminas que estamos viendo, en la última sesión que yo les voy a dar, que es en unos más o menos en 2 semanas, me recuerdan en la última sesión, cuando terminemos la última sesión, con todo gusto, ustedes me pueden escribir aquí. Al principio viene de esta presentación, al principio viene mi correo electrónico, que es dario.mora@te.gov.mx. En la última sesión que vamos a tener, más o menos por ahí en 15 días, algo así, me escriben a mi correo electrónico terminando esa sesión, y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación a su correo, les contesto el correo, haciéndoles llegar esta presentación con todas las láminas que hemos visto en la sesión de ayer, en la sesión de hoy y en la próxima sesión, todas las láminas que hemos revisado. Yo con todo gusto se las hago llegar esta presentación. En la última sesión me escriben con todo gusto a mi correo electrónico y yo les contesto haciéndoles llegar la presentación. Bueno, por lo pronto les deseo, pues ya es jueves, ya se acerca el fin de semana, les deseo que tengan un excelente fin de semana, se la pasen bien y ya nos veremos en la última sesión que les toca conmigo discutiendo más estos temas, y como les digo, acabando la última sesión que nos toca, pues les hago llegar con todo gusto todas las láminas que hemos visto en estas 2 sesiones y las láminas que vamos a ver en la última sesión que están conmigo. Posteriormente, la próxima semana, pues ya llevarán algunos otros temas de los que hemos tocado el día de hoy con mis compañeras y mis compañeros. Y ya creo que es la última o la penúltima sesión que les toca nuevamente conmigo. Bueno, por lo pronto, pues sí les agradezco de verdad mucho su atención a todas, a todos. También le agradezco mucho a mi compañera Mónica Guerrero, que le dio seguimiento a esta presentación. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho, les mando un abrazo, hasta luego, estén muy bien. Nos vemos, Fernando, Roberto, David.